El día de hoy, en el curso de trigonometría, vamos a ver lo que son las funciones inversas. Muy bien. Cuando hablamos de funciones, hay que tener cuidado qué es una función, ¿ya? Pero eso lo vamos a conocer bastante en el curso de álgebra. Te voy a hablar de las tres funciones principales, seno, coseno y tangente. Te voy a hablar solo del seno para que tengas una idea de qué o cómo se grafica la función seno, porque vamos a utilizar sus gráficas. ¿De acuerdo? Usted sabe que para graficar una función, me van a disculpar la línea si está chueca, ¿ya? Necesitamos nosotros el plano cartesiano y una de las formas de graficar una función era tabulando. ¿Se acuerdan por álgebra? Bueno, acá vamos a hacer algo similar, ¿ya? Y bueno, vamos a considerar un eje X y un eje Y, ¿ya? En el eje X vamos a colocar nosotros los ángulos en radianes, ¿de acuerdo? Es decir, 0 radianes, ¿no? Y luego los cuadrantales, básicamente, vamos a tomar como referencia. Podemos colocar cualquier ángulo, pero vamos a tomar como referencia los cuadrantales. Después de 0, el cuadrantal que seguía era 90, pero lo tomamos como pi medios. Después seguía pi, ¿no? Después seguía 3 pi medios, que era el 270, ¿no es cierto? Y luego 2pi, que era el 360, y así, ¿no? Ya está, ya. Podemos continuar hasta el infinito, ¿ya? Igual, para el caso de los negativos, acá puede ser menos pi medios, ¿no? Si voy de forma negativa, ¿no? Y menos pi, menos 3 pi medio, y así. Muy bien. Para el caso de la vertical, vamos a tomar dos puntos en referencia, que son los valores de 1 y menos 1, es decir, más 1 arriba, ¿ya? Y menos 1 abajo. Lo que te voy a explicar es cómo se obtiene la recta o la gráfica, perdón, de la función seno. Y lo mismo va a pasar para el coseno. La tangente tiene un caso especial, pero ya más o menos quiero que tengas una idea de cómo se grafican las funciones o cómo es la gráfica de las funciones trigonométricas principales. Muy bien, si nosotros tomamos los cuadrantales, usted se recordará, por ejemplo, empezamos con 0, ¿ya? Entonces, esta función que nosotros vamos a ver, llamada senoide, lo que se va a generar es una gráfica llamada senoide, va a representar al seno del ángulo X. Es decir, recuerda que X era el ángulo, ¿no? Y el Y son los valores de esa razón, ¿ya? Esto es una gráfica que nos va a dilucidar cómo sería la gráfica o la curva que representa a la función seno. Muy bien, entonces tomamos cualquier valor, si X vale 0, ¿no? Si X vale 0, vamos a tabular aquí, ya tabulamos. Acá están los valores para X y los valores para Y. ¿Qué pasa si X vale 0, muchachos? ¿Cuánto es el seno de 0? ¿Cuánto es el seno de 0? ¿Alguien me puede decir? Ya nos estamos perdiendo, muchachos. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. ¿Te acuerdas del oído niño, noni? Mira, ya estás en quinto año, debes ya de dominar esto, ¿eh? Seno de 0 es 0. ¿Cuánto es el seno de 90? Pi medios, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Cuánto es el seno de 90? Pi medios. ¿Cuánto es el seno de 90? ¿Cuánto es? 1, ¿no? Ahí está, 1 positivo. Ahí está. Ya, ahí está el otro. Acá tenemos entonces el primer punto, que es 0,0. Ahí está, 0,0. El otro es pi medios con 1. Ahí está. Acá sería la otra intersección. ¿Sí? ¿Quién sigue? Pi. ¿Cuánto es el seno de 180, muchachos? ¿Cuánto es el seno de 180? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? 0, muy bien, muy bien. Ya, al menos alguien por aquí, 0. Ahí está, entonces sería acá, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuánto es el seno de 360? Perdón, de 270. O sea, de 3 pi medios. Menos 1, muy bien. Ahí está, menos 1, profesor. Y de 2pi, de 2pi es igual a 0, ¿no? Bueno, vamos a verificar acá ese punto. Y el de 2pi es 0. Ahí está. Ahí está la intersección. ¿Qué es lo que se va a dar? Si nosotros calculamos el seno de todos los ángulos, por ejemplo, los agudos que están entre 0 y pi medios, ¿no? De 45, de 60, van a aparecer puntitos por acá. ¿De acuerdo? Y lo que se va a formar entonces es una curva. Y si seguimos así con 130, 120, 150, se va a seguir formando la curva. Entonces ya se formó una curva y esto nos va a dar una idea, pues,
de que la curva se va a formar de esta manera más o menos. ¿Te das cuenta? Es decir, su máximo valor que va a tomar es más 1 y su mínimo valor que va a tomar es menos 1. ¿Entendido? Utilizando los cuadrantales. Y esta gráfica representa a la función seno. Y si nosotros queremos ir con los negativos, bueno, vamos a pasar por acá, va a pasar por acá con pi y así, ¿no? Se va a formar esta curva llamada senoide. ¿De acuerdo? Así se llama esta curva, muchachos. Entonces ya te expliqué brevemente cómo se determina la gráfica de la función seno. Lo mismo pasa con el coseno, no es la misma gráfica, ¿ya? Y la tangente también se puede graficar utilizando estos criterios. Muy bien, esto es la función seno y lo que nosotros vamos a ver son las funciones inversas, ¿ya? Ahora, para terminar, tú te recuerdas que en una función había un dominio, ¿no? Es decir, el dominio eran todos los valores de x, ¿te acuerdas? ¿Sí? El dominio eran todos los valores de x. ¿Y qué valores toma x? Bueno, puede tomar cualquier ángulo, ¿no? Puede tomar el ángulo de 0 grados, de 60, puede tomar 9 grados, 10 grados, 20 grados, 40 grados, 90 grados, 60 grados, 160 grados, menos 45 grados. Es decir, puede tomar todos los valores reales. Es decir, va desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿no es cierto? Y el dominio son los valores de y, ¿no? Recuerda que, disculpen, el dominio eran los valores para x, ¿no es cierto? Es decir, esto es todos los x, con todos los valores x, ¿no? Y el rango es todos los valores de y. ¿Te recuerdas? Claro que sí. El rango, ¿cómo sería? Ah, profesor, el rango para la función, ¿no? Que serían los y, pues va desde ¿dónde? Desde menos 1 hasta 1 positivo. Y sería un intervalo cerrado porque toma el menos 1 y también toma el más 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, algo similar también ocurre en el coseno y en la tangente. Bueno, ahora te voy a explicar entonces qué son funciones inversas. ¿Ya? Las funciones inversas, obviamente su gráfica va a ser diferente, ¿no? ¿Qué pasa en las funciones inversas? En las funciones inversas, muchachos, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ahora sí te voy a explicar con su gráfica. Mira, ve, en las funciones inversas, nosotros vamos a tener el gráfico, pero lo que va a ocurrir acá es lo siguiente, ¿no? ¿Te recuerdas que las x eran los ángulos y los y era de menos 1 a 1? Bueno, acá va a ocurrir lo contrario. Nosotros vamos a invertir los ejes. Es decir, ahora el eje X va a tener desde más 1 hasta menos 1. Es decir, vamos a invertir nada más esto. ¿Entendido? Y los ángulos va a estar en el Y. Es decir, va a estar el 0, ¿no? Va a estar el pi medios, el pi, ¿no? El 3 pi medios, así. Pero vamos a tomar estos dos como referencia para explicarte un detalle. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos también la gráfica, vamos a encontrar acá dos puntos y vamos a encontrar acá el otro punto. ¿De acuerdo? Es decir, ¿no? Ya estamos cambiando, estamos invirtiendo, por eso se llama inversas. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Y cómo sería la gráfica, profesor? Bueno, la gráfica sería, ya no sería pues como lo habíamos visto hace un momento, ¿no? La gráfica ya cambia ya, la gráfica ahora va a ser así. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo vamos a ver de repente en la otra clase, pero te voy adelantando ya. Fíjate cómo va cambiando la gráfica. ¿Ya? Ahora, para que una función tenga su inversa, debe ser una función inyectiva. Maestro, ¿qué es una función inyectiva? Una función inyectiva es aquel que tiene para su rango un solo dominio. A ver, por eso no le entiendo nada. A ver, gráficamente te voy a explicar. Mira, a ver. Acá, esta función que está acá es inyectiva. Siempre y cuando este sea el eje X, ¿no? Acá recuerda que hemos cambiado de eje, ¿ya? Que hemos cambiado de eje, ¿sí? No te olvides. Una función inyectiva, muchachos, es aquella que cuando yo trazo una paralela al eje X, solo lo va a cortar en un punto. Cualquier paralela, fíjate acá, lo corta en un solo punto. Cuando eso ocurre, se dice que la función es inyectiva, ¿ya? Y si una función es inyectiva, este tiene su inversa. Profesor, ¿y si la función no es inyectiva, no tiene inversa? ¿Y cuándo una función no sería inyectiva? Bueno, gráficamente yo te puedo explicar, pues, que si yo tengo acá, por ejemplo, esta función y acá hay una curva, ¿no? Y si hago la recta que estamos viendo nosotros, ¿no? Cualquier recta yo trazo, fíjate que acá lo corta en dos puntos. Entonces esta función ya no es inyectiva.
Y si la función no es inyectiva, por lo tanto, ya no va a tener su inversa. No va a existir una inversa para él. ¿Entendido? Ahora, algunos me preguntarán, profesor, pero la función seno sí es, digamos, no es inyectiva. ¿Por qué? Bueno, a ver, vamos a graficar de nuevo y acá terminamos, muchachos, la explicación con gráficas, ¿no? Recuerda usted que la función seno tenía más o menos este comportamiento, ¿no? De acá salía 0, y así, ¿cierto? Y así. Ahí está. Algo así era, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo trazo una paralela al eje X, ¿no? Al eje X. Esta es la función seno, esta es la senoide que te acabo de explicar hace rato. Si yo trazo, por ejemplo, por acá nada más, se va a cortar ya en 2 puntos, ¿no? Y si sigo trazando, se va a seguir cortando en más puntos, ¿no? En muchos puntos se va a cortar. Entonces la función no sería inyectiva. Para que la función sea inyectiva, se tiene que limitar, es decir, se tiene que condicionar. Lo que se hace en el seno para volverlo inyectiva y tenga su inversa es cortar a la función, es decir, restringirlo. Vamos a tomar nosotros este punto de acá con este punto de acá. Perdón, este punto de acá, disculpen, con este punto de acá. ¿Ya? Y vamos a borrar el resto. ¿Entendido? Es decir, voy a borrar el resto. ¿Ya? Fíjate, tomé esos puntos nada más. ¿Ya? Borro el resto. ¿Ya? Ahora sí. Y la parte que me va a quedar, muchachos, la parte que me va a quedar, vamos a tomarlo nosotros, ¿no? Acá está el eje X, ahí está. La parte que me va a quedar, ahí está, ¿no? Es parte de la senoide, ¿no? Pero si acá ahora sí trazamos cualquier línea, va a cortarlo solo en un punto, ¿no? ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, en este punto que es menos pi medios, ¿no? Y acá era, este punto de acá era para x más pi medios. Es decir, la función es inyectiva siempre y cuando se considere nada más la zona que va desde menos pi medios hasta más pi medios. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la función seno y su inversa, como ya te mencioné, ¿no? Será pues, su gráfica es así, ¿no? ¿Ya? Entonces, la gráfica original del seno es esta curva, ¿no? La senoide, y su inversa es así, ¿no? Y recuerda que también cambian los ángulos, ¿no? Acá es más pi medios y acá era menos pi medios, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama inversa, muchachos. Ya pasa lo mismo en el coseno y también en la tangente. Hay que tener cuidado porque ahí hay otros criterios que debemos tener en cuenta. Bien, muchachos, eso era toda la teoría que quería explicarles, ya porque lamentablemente en el libro no tenemos teoría, solo tenemos, digamos, una información básica, ya que es esta que está apareciendo acá. ¿De acuerdo? Ahora, a la función inversa, ¿no? Se le conoce como el arco. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Se va a utilizar el arco seno, que va desde menos pi medios hasta pi medios. Esto es lo que en realidad muestra el gráfico, ¿no? Si usted recuerda en el gráfico, ¿no? ¿Qué considera? ¿Dónde iban los pi medios y menos pi medios? ¿Te recuerdas que acá arriba era pi medios, ¿no? Y abajo teníamos menos pi medios, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos ajustamos a la gráfica, ¿no? Que habíamos determinado, ¿no? Recuerda que la gráfica era más o menos así, ¿no? ¿Cuál era el punto mínimo y cuál era el punto máximo? Ahí están, ¿no? El punto mínimo era menos pi medios y el punto máximo era más pi medios. Es decir, en este caso estamos considerando nosotros el rango, ¿no? El rango que sería pues desde menos pi medios hasta pi medios, ¿ya? Y el rango pues es el arco seno, la función inversa. ¿Entendido? Y los valores de x sería en este caso el dominio, ¿no? Que va desde menos 1 hasta 1. ¿Ya? Menos 1 hasta más 1. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, muchachos, entonces hay que tener cuidado en estos aspectos. ¿Ya? Entonces, con esta gráfica ya podemos comprender igual para el coseno e igual para la tangente. Muy bien, vamos a desarrollar los problemas, a ver, ojalá que hayas comprendido, ¿ya? Lo que te expliqué es importante, acá no vamos a utilizar gráficas, muchachos, pero tenía que explicarte eso porque así vas a tener un mejor panorama respecto a resolución de ejercicios. Nos piden calcular el valor de alfa, que es igual al arco seno de
raíz de 3 medios. Ya, a ver, te voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Cuando yo tengo el seno de un ángulo X, ¿ya? Cuando yo tengo el seno de un ángulo X que vale A, ¿no? Esto de acá representa una función seno. Puede representar una función seno común y corriente, ¿ya? Esto de acá me representa la función seno. ¿Listo? La función seno. Muy bien. ¿Y cómo representaría su inversa? Bueno, la inversa sería pues el valor de X, ¿no? ¿Cómo yo determino el valor de X? Bueno, el valor de X se va a calcular con la función inversa. Es decir, sería el arco del seno, ¿no? De A. ¿Entendido? Así es como se despeja, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver con algunos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, el seno de Y, que vale 4 o que vale 7, y si yo te pido, haya el valor de Y, bueno, esto es absurdo porque ya sabemos que el seno va desde -1. Vamos a poner una fracción mejor, muchachos, para no hacerlo absurdo. Acá, por ejemplo, vamos a suponer que acá sea un quinto. ¿Ya? Y bueno, si usted acude a sus ángulos notables, no vas a poder hallar el valor de Y. Entonces, para determinar el valor de Y, nos ayudamos de la función inversa, que en este caso sería simplemente agregarle el arco seno de ¿quién? De un quinto. ¿Entendido? Así sería la aplicación entonces para determinar el ángulo utilizando la función inversa. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer acá en este ejercicio. Fíjate acá. ¿Ya? Mira, de la teoría, nos dice aquí que alfa es igual al arco seno de raíz de 3 medios. Pero si nosotros utilizamos el concepto que te mencioné hace un momento, ¿no? Esto viene pues de seno de alfa, ¿no? Si nosotros despejamos alfa, recuerda que este seno pasa al otro lado prácticamente como su función inversa, ¿no? Es decir, este seno pasaría a dividir, por decirlo así, de alguna manera para que me entiendas, ¿no? Sería lo inverso, 1 sobre seno, pero 1 sobre seno, ojo que hablando de funciones no es cosecante, sino sería pues la función inversa y su inverso es arcoseno, ¿no? Entonces esto pasaría al otro lado como arcoseno y ese se multiplicaría con el raíz de 3 sobre 2, ¿me entiendes? Ya está, ya. Entonces, muchachos, si nosotros vemos que alfa es igual al arco seno raíz de 3 sobre 2, significa que el seno de ese ángulo alfa es igual a raíz de 3 sobre 2. Y a nosotros nos piden calcular el valor de alfa, ¿no? Acá te piden cuánto vale alfa. Bueno, acá sí nos podemos ayudar, ¿no? Porque nosotros sabemos que el seno de un ángulo es raíz de 3 medios. Bueno, acá lo escribí 2 veces, ¿ya? ¿De qué ángulo su seno es raíz de 3 medios? ¿Te recuerdas? De pi tercios, ¿no? A ver, vamos, profesor, no entendí nada. Ya, vamos a explicarte por acá. A ver. Ya, muy bien. Pi tercios es 60 grados. Ojo, vamos a utilizar radianes. ¿Ya? Si usted decía, puede utilizar sexagesimales, pero te sugiero acostumbrarte con los radianes. 60 es pi tercios, no te olvides que ese 60 es pi tercios, ya acá lo voy a detallar, ¿no? Y acá tienes pues raíz de 2, 2 y 1, ¿te acuerdas? Ya. ¿Cuánto es el seno de 60? Raíz de 2 sobre 2, ahí está pues. No, perdón, es raíz de 3, disculpen muchachos. Ya, raíz de 3 sobre 3, ya me está emocionando ya. Raíz de 3 sobre 3, sobre 2, perdón. Ahí está, raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Ahí está, ¿ves? Por ello es que alfa es igual a pi tercios. Listo. Bien, vamos entonces con ese detalle. Ahora sí podemos resolver los demás ejercicios mejor, ¿no? Calcula alfa, perdón, teta, que es igual al arco seno de un medio más el arco coseno de raíz de 2 sobre 2. Bien, muchachos, nos ayudamos. Primero voy a determinar esta parte, el arco seno de un medio, ¿ya? Lo voy a llamar X, ¿de acuerdo? A ver, vamos a borrar un momento. Ese arco seno lo voy a llamar X. Y a este arco coseno lo voy a llamar Y. Entonces, para calcular teta, debo sumar X más Y. ¿Entendido? Y bueno, ese arco seno de un medio, como ya te dije, es igual a X. ¿Y esto de dónde viene, no? Significa pues que el seno de X es igual a un medio, ¿no? El seno del ángulo, como es función inversa,
Acá colocamos inversa, seno del ángulo X es igual a un medio. ¿Y de qué ángulo? Su seno es un medio, conocido, ¿no? De 30 grados, pero 30 grados es pi sextos, ¿de acuerdo? Ahí está. Y el otro igualito, ¿no? El arco coseno, ¿no? De raíz de 2 sobre 2, lo he llamado y, como ya te mencioné, ¿no? Y acá hago el cambio, la inversión, ¿no? Entonces el coseno de y, ¿no? Sería igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Y de qué ángulo su coseno es raíz de 2 sobre 2? De 45, ¿no? Claro que sí, profe, era 1 sobre raíz de 2, pero racionalizando nos queda raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo, ¿no? Y ese pues es el coseno de 45 grados, que es pi cuartos. Bien, ya calculé x, ya calculé y bueno, calcular teta es fácil porque es x más y, sumamos pi sextos más pi cuartos, y bueno, ya usted aplicando el método que desee, encuentra que teta es igual a 5 pi doceavos. Bien, muchachos, despejar teta nos dicen de esta expresión. No, acá fíjate, te piden hallar cuál es el valor del ángulo teta. Y si no sabemos nosotros función inversa, no vamos a poder determinar el valor del ángulo teta. ¿Ya? Profesor, ángulo compuesto, puede ser el ángulo compuesto, ¿no? Pero no te recomiendo porque la respuesta te va a salir más grande que el propio problema, ¿no? Así que mejor vamos a trabajarlo de esta manera, ¿ya? El seno de de teta tercios más pi sextos es igual a un a. Queremos nosotros teta. Bueno, utilizo la función inversa. Recuerda que todo el ángulo, ¿no? Este seno pasa al otro lado como inverso, es decir, como arco seno, ¿no? De A. Ahí está, ¿no? Acá tenemos nosotros la expresión y todo esto que está acá, es decir, el seno, va a pasar al otro lado como arco seno. No te olvides, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Dejé al ángulo solito y el seno se fue al otro lado utilizando su inversa como arco seno del ángulo, perdón, del valor A, ¿sí? De A. Bien, ahora sí ya, esto se hace más sencillo porque yo quiero despejar teta, es decir, este más pi sextos se pasa al otro lado a restar, ¿no? Acá está sumando, pasa al otro lado a restar. Y este 3 que está dividiendo, que se quedó con el teta, pasa al otro lado a dividir, ¿no? Multiplicar. Multiplica cada término, no te olvides, no vayas a multiplicar a uno solo y se malogra, ¿no? Multiplica el arco seno de A, que es 3, y multiplica el pi sextos por 3. Pero este 3 con este 6 se pueden simplificar y teta sería 3 veces el arco seno de A menos pi medios, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Vamos con el siguiente problema. Acá nos dicen calcular m, que es igual al seno del arco tangente de un tercio. Muy bien, ¿cómo voy a resolver este problema? Lo que vamos a hacer, muchachos, es a este valorcito le vamos a llamar o le vamos a dar un nombre. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver, fíjate. Nosotros tenemos que m es igual a seno del arco tangente de un tercio. Pero ¿qué te parece si a este arco tangente de un tercio yo le llamo x? ¿Ya? Así vamos a resolverlo, ¿de acuerdo? A lo que está dentro del paréntesis le vamos a llamar o le vamos a dar un valor cualquiera. ¿Sí? Le voy a llamar x. Entonces, si yo le doy x, lo que en realidad voy a buscar es el seno de x. ¿Ve? Acá se acomoda mejor, ¿no? Entonces, profesor, m va a ser igual simplemente al seno de x. Claro que sí. Pero para encontrar m, debo saber cuánto vale x. ¿Y de dónde voy a sacar el valor de x? Bueno, de la igualdad que te acabo de mencionar, ¿no? El arco tangente de un tercio es igual a x. Ahí está, ¿ves? El arco tangente de un tercio es igual a x. Utilizando la inversa, muchachos, se sabe que, recuerde que si este arco tangente va al otro lado, a afectar al x va como tangente, ¿no? Su inversa. Tangente de x es igual a un tercio. Y bueno, profesor, pero ¿cómo vamos a determinar el valor de x? ¿No? Porque yo quiero el seno de x. Yo no quiero la tangente de x y además no conozco x, ¿no? Si acá fuese 4 tercios, por ejemplo, ahí sí ya, profesor, 53, ¿no? Pero no hace falta porque podemos nosotros hallar el seno de x. Si tengo la tangente de x, puedo hallar el seno de x. ¿Y cómo? Con el triangulito, pues. Se asume que ese ángulo x es un ángulo agudo, ¿no? Y utilizo mi triángulo de 90. Ya está, ya. Ahí coloco mi ángulo x con este dato que tengo, ¿no? La tangente es cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente, que sería este 3. Y la hipotenusa lo hallas con el teorema de mi gran amigo Pitágoras, que sale, me parece, raíz cuadrada de 10. Tú lo corroboras, ¿de acuerdo?
Ya está ya. ¿Y ya tengo el seno de x? Claro. M sería igual al seno de x, y el seno de x es 1 sobre raíz de 10, pero ahí no queda, ¿no es cierto? Recuerde que esta expresión debe racionalizarse, y para ello multiplico con raíz de 10 arriba, y abajo también por la raíz de 10. Entonces, 1 por raíz de 10, 10, raíz de 10. Abajo, raíz de 10 por raíz cuadrada de 10, me da 10. Y la respuesta entonces sería raíz de 10 entre 10. ¿Te das cuenta? Muy bien, sencillo, ¿no? 6. Si teta es igual al arco cotangente de un medio, calcular P que es igual a seno de teta más coseno de teta. Bien, muchachos, vamos a empezar entonces con la relación que se tiene como dato, ¿ya? Nosotros tenemos que teta es arco cotangente de un medio. Entonces, este arco cotangente, para que entiendas, lo vamos a pasar al otro lado, donde está el teta, pero va a pasar como una inversa, ¿no? La inversa del arco cotangente simplemente será la cotangente. Cotangente de teta, entonces, es igual a un medio. ¿Entendido? Así es como vas a hacer. Muy bien, profesor, pero yo quiero P que es igual al seno de teta por el coseno de teta. No te hagas problemas, pues, utiliza nuevamente tu triangulito, tu triángulo rectángulo y se acabó el problema. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? ¿Dónde está el ángulo teta? Ahí. ¿Qué tengo del ángulo teta? Su cotangente, que es un medio. Entonces, 1 sería el cateto adyacente y 2 sería el cateto opuesto, ¿no? Cotangente es adyacente sobre opuesto y la hipotenusa pues sería raíz cuadrada de 5. ¿De acuerdo? A ver si me equivoco, me corriges. Bueno, de acá ya pues puedo calcular el valor de P, que es seno de teta por coseno de teta. ¿Y de dónde voy a sacar el seno de teta por el coseno de teta? De acá del triángulo, ¿no? El seno es raíz de 2, perdón, 2 sobre raíz de 5 y el coseno es 1 sobre raíz de 5 y se acabó. Ahí está, ¿no? 2 sobre raíz de 5 por 1 sobre raíz de 5. Y no te olvides, por favor, acá a veces algunos se equivocan, que cuando multiplicas fracciones, se multiplican los dos de arriba y los dos de abajo. No vayas a hacer acá la carita feliz, ¿ya? Tú eres capaz, por eso te lo menciono. 2 por 1 es 2 y raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 simplemente es 5. Se acabó, muchachos. Eso es toda la clase del día.